Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live de nosso Hola, querido irmão buenas Pedro noches a Dong, todos. aqui no Bienvenidos a YouTube, una no live Instituto más Vida con para nuestro Todos. hermano Não Pedro esqueçam Don de curtir, por compartilhar e YouTube, comentar. por el E Instituto o Vida tema para dessa noite Todos. é bem diferente. No se olvide compartir y Monocromáticos, comentar. coerentes e altamente direcionados. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite, André. Monocromáticos, Boa noite a coherentes, todos. direccionados. Buenas Mais uma noches, live. Andrés. Buenas noches a Só para todos. vocês Un não live más. estranharem a minha voz, estou pouco gripado Solo depois para da que no do extrañen, evento se de Cesareia de extrañen. Filipe. Estoy un poco Foi muito engripado puxado, después del mas estou evento bem en Cesarea de para fazer essa Filipo, live. E hoje pero nós estoy contamos bien com para a hacer este live. presença de Hoy nosotros Douglas e também contamos con la Emerson Cabral, presencia de ambos da Douglas Igreja em y São de Paulo, Emerson Cabral, justamente porque ambos de la iglesia esse en San evento, Pablo. ¿Por qué? aconteceu no Porque final de este semana com todos evento os que sucedió el cooperadores fin de e semana também pasado con todos todos los cooperadores y aqueles también que estamos preparando y para también cooperar todos aquellos conosco que estamos e também os preparando valentes de para Davi. cooperar con nosotros Foram y 3 también los dias valientes de David. inesquecíveis, né? Fueron 3 E días nós inolvidables passamos y esses nosotros dias, 2 dias em pasamos Cesareia de Filipe estos días, estos e 2 días en domingo Cesarea de nós Filipo terminamos o evento y em el São Paulo. domingo E, nosotros e terminamos el evento praticamente en San vieram Pablo. os principais cooperadores de todas as regiões Prácticamente da vinieron los terra e principales também cooperadores de todas las das regiões do regiones de la Brasil. tierra y E, también de las regiones de Brasil. nós convidamos aí o Douglas e Emerson Cabral Y porque nosotros eles invitamos a trabalharam Douglas y muito, né, Emerson para que Cabral juntamente, porque claro, ellos com outros trabajaron irmãos, mucho para para que que tornasse junto con possível otros esse evento, hermanos né, eles prepararam todo muito bem. ese evento A Igreja de fuese São posible. Paulo, né, Prepararon todo possui muy bien. essa La iglesia en propriedade há San muito Pablo tempo, né, posee desde os esta anos propiedad hace 90, mucho tiempo, e nós, desde a los partir años do 90. ano 2000, o Y irmão Dong nosotros, a partir falou del para año nós 2000, el começarmos a hermano pisar Don em toda a terra. nos Então, a dijo que direção dada era comencemos a outra, pisar então toda la nós tierra. paramos Y de entonces la investir dirección ali dada num fue lugar otra y nosotros maravilhoso, paramos de clima de invertir montanha, en este lugar maravilloso. temos Es un clima de nominalmente montaña, 240 leitos tenemos e nominalmente tem 240 todas, camas né, tem coisas para atividade y esportiva, hay recreativa, todos trilha, los servicios y piscina, también para actividades jogos, quadras, deportivas, campos, né? deportivas Nós y temos tudo también para ali hacer e nós caminatas, demos uma canchas de parada fútbol, e tenemos agora nós todo. Y descobrimos entonces que por causa hemos desse evento parado de usar ese lugar nós fomos y por reformar causa de porque este evento estávamos nosotros vendo fuimos a como nós reformar estávamos ese deixando de lugar lado y uma vimos joia, né? Tesouro cómo estábamos dejando como de essa lado propriedade una que o Senhor nos joya, deu. un tesoro, Então nós como es oferecemos esa agora, propiedad que né, el a Señor Cesareia nos de Filipe dio. para o uso da Entonces obra, né, ofrecemos ahora para Cesarea de que Filipo para uso possa de la ser obra, usado para para que avançar, né, para pueda todas ser as usado ferramentas, os para el itens, né, da avance de la obra obra, que puderem para ajudar usar ali, todas las nós herramientas vamos y usar. obra y Então, para útiles de la isso, né, obra, tivemos muito para eso lo trabalho vamos a usar. para Y fazer algumas entonces, para esto tuvimos reformas, mucho né, e trabajo para hacer preparação, algunas reformas e esses dois irmãos y representam outros preparaciones. que estão por trás, né, Estos dos e que hermanos ficou a representan bom a otros que están trabalho e detrás de tudo ellos correu bem, y que né, hicieron un buen trabajo. especialmente Todo contribuiu sucedió muy bien muito para a y comunhão e para especialmente a contribuyó aproximação mucho entre os para la cooperadores, né, comunión y e para la também dos aproximación cooperadores entre los com cooperadores a palavra, y né, también los eu acho que esse cooperadores foi o con la maior palabra. benefício. Yo Então, vou creo que permitir eso fue el deixar mayor que Douglas beneficio. e Emerson Entonces voy a vocês se dejar que apresentem Douglas e y falem um pouquinho Emerson sobre isso. se presenten y hablen un poquito sobre eso. Bom, eu sou Amém. Emerson Cabral, né, da Igreja de São Paulo, como o irmão Pedro falou. Yo soy Emerson Cabral. Cesareia é um lugar que a gente tem muita história. Eu frequento Cesareia. Cesarea es un lugar que tiene mucha historia. Nos anos 90, eu lembro quando a gente jogava futebol na quadra. En los años 90 Histórico, a gente pôde hicimos esta. pro irmão Pedro ali, foi bem bacana. Fue un evento histórico, lo cual es difícil de repetir. Desse evento pros cooperadores ali. Cuando el hermano Pedro nos habló de este evento para los cooperadores allá en la estancia, había de todo el trabajo que teníamos que hacer, muchos hermanos nos ayudaron. Los hermanos entendieron para hacer un evento para 150 personas y después aumentó para 200 personas. A hermanos de África, de América del Norte, América del Sur. Fue un evento que nos llevó a aproximarnos
Fue un evento maravilloso donde, de hecho, salimos de toda aquella situación. Fue un momento para descontraerse. Escuchando la palabra nos trajo alegría. Fue un buen trabajo. Sim, sim, sim. Cada segundo de trabajo que Foi num hicimos, hermano ambiente Douglas. maravilhoso. A gente não Fue tem un palavras ambiente para poder maravilloso. descrever os irmãos, No tenemos palabra porque para não describir só para de los estar hermanos, realmente junto com a palavra, mas também um momento também de a gente conhecer no solamente mais para estar junto con la palabra, os irmãos de sino para fora, conocerse a más. gente nesse momento, apesar de Los não é hermanos de fácil dormir afuera, junto depois de muito tempo dormir, né, junto a com os irmãos, aí pesar ouvir o de que no ronco es dos outros fácil dormir irmãos, juntos, aí os irmãos muchos só hermanos aprendendo a roncando, dividir o mesmo quarto, aprendendo a e outra, aprendiendo todo o tempo a junto ali, então compartir el sempre teve mismo muita cuarto, comunhão e muita todo el aproximação. tiempo junto E ahí. isso reflete muito o momento que nós estamos Fue vivendo, né, mucha irmãos? aproximación. É um momento de muita Es el momento que estarmos estamos viviendo. juntos para a mesma direção, Es el momento que estamos preocupados em todo compartiendo, momento todos preservar andando a juntos, palavra, todo momento preocupados, entrando na imersão, todo preocupados momento por la gritando palabra, contra a palavra, muito grito de guerra, revisando la muita inversión, palavra. E é algo mucho que grito de gera guerra, mucha palabra. esse ambiente que é propício para o Senhor Y falar esto conosco, produce para o Senhor un dar direção. ambiente Acho que foi um propicio para que Dios ambiente, hable con nosotros. lógico, nós tivemos nossos Fue un momentos de ambiente, recreação ali, onde a gente un se momento divertiu para tener bastante, mas o recreación, principal foi que para nós divertirnos. experimentamos o que é Lo andar principal fue orando, que né? Andar experimentamos por uma lo que palavra era vindo na ya nossa direção e o fruto é esse, para buscar la alegria, dirección, paz. la Foi palabra, um final de semana la muito, alegría, muito paz. gostoso, né, irmãos? Amém. Fue un tiempo muy agradable. Bueno, creo que fue la primera vez que los cooperadores tuvieron actividades deportivas, recreativas juntos. Un momento tan agradable, tan descontraído. Y solo para descontraer algo, ahí era para que suceda el juego del siglo. Nosotros le llamamos el juego del siglo, partido del siglo, porque esperábamos que Amir se hubiese hecho ya la cirugía en enero de 2024, pero por causa de las demoras de los exámenes, y entonces eso no sucedió hasta ahora. Y este juego del siglo terminó siendo un duelo. Claro que estoy hablando, jugando, por causa de una situación que sucedió en la última conferencia de Tropa y Capitanes, cuando Willy nos dijo que él era un buen jugador, de fútbol, y Chico C lo desafió diciendo que era mejor que él. Entonces nosotros transferimos el juego del siglo para ese duelo entre los dos. Y ahí, hasta un hermano del Nordeste hizo una diciendo que Chico no apareció y Billy no convenció, todo es en broma. Y nosotros estuvimos muy contentos. Claro que algunos hermanos, como era esperado, tanto tiempo sin jugar, algunos hermanos salieron lesionados. William y otros hermanos es propio, y yo tuve que tener cuidado también, porque yo jugué algún juego suave y aún así ya sentí. Yo me había hecho una operación hace mucho tiempo de los meniscos de la rodilla izquierda y comenzó a sentir, y entonces no quise arriesgarme el segundo día. Pero fue maravilloso, los hermanos pudieron pescar, pudieron hacer caminatas, y fue tan cansativo así la caminada que volvieron diciendo que volvería a hacer de nuevo. Hicieron grito guerra andando. Fue muy bueno, fue muy bueno. Pudimos ver Ildeu dominando la mesa de ping-pong, y no sé quién dominaba también los otros juegos, el Meteor. Entonces fue muy lindo estar juntos ese momento. Además de todo, nosotros fuimos más alineados y afinados, oyendo principalmente porque hablamos y que debemos aprender detrás de la letra de la palabra profética. Nosotros necesitamos oír con atención el susurro del Padre, el anhelo del corazón de Dios, lo que Él realmente desea cada semana,
Cada semana Él nos da tanta palabra maravillosa, pero no queremos pasar esa palabra de una manera superficial, como si fuese solamente un conocimiento bíblico. No, queremos oír detrás de cada palabra lo que el Padre quiere y requiere de nosotros. Entonces, gracias al Señor, ese fue un sentimiento general de los cooperadores y nosotros salimos de ahí más proactivos y no vamos a quedar siempre siendo empujados para avanzar, sino que tomamos la iniciativa de aquello que el Padre desea. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Tenemos el Espíritu que ejecuta la obra de una manera milagrosa. Entonces, no nos vamos a quedar como antiguamente esperando que alguien nos empuje. Gracias al Señor. Yo creo que todos los cooperadores salieron ahí con ese espíritu. Queremos ver que las cosas sucedan y cooperar con el Señor. El Evangelio del Reino aún tiene mucho que alcanzar a las personas. Estamos buscando a aquellos que son buscadores, como Abraham en las calles. También queremos ser más proactivos en la cuestión del uso de herramientas, tanto casa de adolescentes. No podemos que eso caiga ese nivel. Tenemos que aumentar. Tenemos que introducir más a los jóvenes y capitanes y más aún a los intendentes y usar el TCI de una manera desburocratizada, reuniendo un matrimonio y llevando dos adolescentes, un joven y un adolescente, a hacer visitas a una casa y participen del grupo familiar, con BNB, Misión Familia, o también invitar a alguien para ver un live en su casa y llamar por teléfono a nuestros contactos e invitarlos. Y otra cosa buena, que comenzamos a trabajar más con el papel de la inmersión, a través de la inmersión ganar otras personas, y quien será beneficiado sea alentado también a mandar esa palabra a sus contactos. Así vamos a ampliar y aumentar nuestra permeabilidad alcanzando más personas. En fin, no nos vamos a quedar parados, vamos a ser proactivos. Claro, no vamos a hacer de acuerdo con nuestra capacidad, sino que el Espíritu, Él es creativo. Entonces nosotros podemos seguir el Espíritu y dejar que el Espíritu tenga más libertad para hacer más encima de lo que nosotros podemos hacer. Ese es el sentimiento que tenemos y salimos de ahí muy unidos. Y el propio título de este live, vamos a comentar de aquí a poco, es justamente que salimos de allá con la experiencia real de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Después vamos a comentar mejor. El resultado fue por encima de lo esperado. Entonces agradecemos mucho al Señor, porque creo que de aquí en adelante el Señor tiene mucho que avanzar y va a avanzar y va a acelerar mucho, usando a estos pobres trabajadores incapaces, pero gracias al Señor, la palabra, cuando nosotros creemos, ella a través del Espíritu ejecuta la obra de Dios. Ahora ustedes. Amén. El ambiente de unidad propicia al Señor derramar su palabra. Teniendo allá esas actividades deportivas, percibíamos que la esfera era adecuada para el Señor hablarnos. Muchas veces yo tuve que... Lo que le impedía al Señor avanzar era esa falta de unidad, la competencia entre nosotros. Nosotros los de San Pablo estuvimos con los hermanos de Bahía, con la región de Gama, ese entremezclar ahí con más de 100 cooperadores, todos con el mismo norte de traer al Señor de vuelta. Es como cuando el Señor llevó a sus discípulos a Cesarea para poder derramar tanta revelación. Es la unidad. El Señor trabaja en la unidad. Ahí el Señor avanza.
Y ahí el Señor tiene camino para avanzar. Foi muito precioso isso. Amém. Teve Fue muy direcionamento precioso. mesmo, né? Nós recebemos assim Hubo un encargos ali que direccionamiento. nós ficamos marcados Tuvimos ali por ahí aquilo, né? encargos Teve a parte que do fuimos Fabiano, que depois marcados todo mundo, os irmãos podem comentar, en é la algo que a parte gente del não hermano consegue explicar, Fabiano, mas é prático. O que que o no irmão Pedro acabou de podemos, falar, né? Nós no alcanzamos a sentimos explicar. eu fiquei muito Es algo tocado. Quando o práctico. Senhor Somos, sussurra, quando esse, ahora somos proactivos. e aí isso vai Cuando el muito de Señor acordo com que como habla nós estamos como un aplicando a susurro, palavra, né? Então ali o es exemplo do Fabiano é muito para prático. saber cómo nosotros A estamos palavra aplicando sai, la palabra. La ele vai palabra até sale aquela palavra. Enquanto ele não receber um direcionamento daquela palavra, ele não sai dali. para Depois que ele poder recebe aquela recibir palavra, ele el pratica direccionamiento de la rápido. Então, acho palabra. que esse ambiente Entonces, que ahí es nós cuando vivemos esse viene la final de semana práctica. foi muito. A gente conseguiu Lo que sentir vivimos muito el fin de sussurro semana, do Espírito, né? Sussurro, assim que ahí lo que sentimos fue el Deus susurro del ter Espíritu. falado através do seu filho, né? E chegar até nós. E agora a gente Dios habla a su Hijo. Vamos praticar, Ahí praticar es rápido. para ser Isso proactivos, para gera practicar resultados rápidamente. e Y milagros eso que a gente produce pode resultados contar durante a semana y inteira, nós milagros podemos ver, né? Então, assim, para mim foi muito que uma podemos experiência muito contarlo prática toda la aí, semana. ouvir o sussurro. Fue una experiencia muy E práctica. também Oír el susurro, nós ali el hablar de Dios. são irmãos com experiência de muito tempo de vida da igreja, né? Alguns ali muito Son tempo de vida da igreja. hermanos con experiencia, con mucho tiempo en la iglesia, Quebrando totalmente a tradição e indo para a rua praticar e praticando eh, rápido. Nós recebemos aquele grupo rompiendo con la pega valores tradición apenas de uma boa, y tal. practicando de Não, una são pessoas vez, que ouvem e praticam rápido. no contemplando Sente fe, sussurro, sino pratica rápido, hermanos que oyen y hacen rápido. Proactivo. Teve muito encorajamento também, né? Muito testemunho, né? Hubo mucho encorajamiento de señales, prodigios y milagros que la palabra habló. Isso vem desde a semana passada, né? Sobre o anelo do Pai. Esto viene desde la semana pasada sobre el anhelo del Padre, E o Espírito age sobre lo que el Hijo e executa dice com y lo que el poder, né? Espíritu Então, actúa só y para quem ejecuta não tem con poder. acompanhado, Entonces, mas solo está para nessa quien no live, acompañó só dizer pros y irmãos que está en este live, solo toda decirle a los obra de hermanos Deus, ela é feita que toda la obra de Dios, ella es hecha do anelo do coração de partiendo Deus. É o que del Efésios anhelo del capítulo 1, corazón de versículos Dios. 5 e Es lo 9, que Efesios capítulo 1, versículos 5 y 9 usa el término que es beneplácito de la voluntad de Dios, el beneplácito de su voluntad. El beneplácito es un término muy difícil de traducir. Aunque nosotros buscamos un diccionario, aún no se puede entender totalmente. Entonces nosotros intentamos explicar a los hermanos que el beneplácito de la voluntad de Dios es lo que Él anhela, lo que Él desea, el origen de su voluntad, la procedencia de su voluntad. Él quiere una cosa y entonces eso se torna su voluntad. Entonces todo hecho y todo procede. El origen es la voluntad de Dios que viene del Padre. Nadie puede sustituir eso. Pero ¿cuál es el papel del Hijo? Nosotros vimos en Proverbios 8 que el Hijo es la propia sabiduría de Dios y también la propia prudencia de Dios. El Hijo es el que ejecuta, quien proyecta. Él es el arquitecto. Él hace el proyecto de acuerdo con el anhelo del Padre. Y cuando el Hijo ejecuta según la voluntad del Padre, el Padre aprueba. Entonces el Hijo habla. ¿Por qué? Porque el Hijo es la palabra. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, esa palabra es el Hijo. Pero el Hijo no tiene voluntad propia. Esa palabra viene siguiendo la voluntad del Padre. Y cuando esa palabra sale, que es el Hijo, viene como una orden, como una voz de mando. Y el Espíritu entonces ejecuta. Eso nosotros vemos en Génesis 1. Cuando la tierra estaba sin forma y vacía, necesitaba ser restaurada. Y el Espíritu estaba ahí, moviéndose sobre la faz de las aguas, moviéndose y aguardando la orden de Dios. Y Dios dijo, Dios el Padre dijo Dios,
Y cuando él dijo, la palabra es el Hijo. Dios el Padre dice, haya luz, sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién ejecutó? Fue el Espíritu. Entonces, la palabra que salió de la boca de Dios es el propio Hijo. Es así que funciona. Ahora se adicionó el hombre. Dios continúa teniendo su beneplácito. Yo hasta usé el ejemplo que yo recuerdo. No sé en qué año, André, yo los llamé a ustedes y otro hermano más para hacer inclusión de los más jóvenes para que nos ayuden. Y yo les dije, fue Fue 2017. el 2017. Nosotros almorzamos juntos y entonces usted como joven fue muy directo y práctico y me preguntó, Pedro, al final, ¿qué quiere realmente usted que nosotros hagamos? Entonces yo no tenía cómo explicarle. Y entonces la mejor explicación fue la ilustración que di sobre David. Yo dije, David apenas suspiró que me diera a beber del agua que está en el pozo junto a la puerta de Belén. Solo que en Belén estaba una guarnición de los ejércitos de los filisteos y no había cómo ir a buscar agua. Él solo suspiró, él no pidió a nadie que vaya, pero sus valientes, los valientes de David, irrumpieron en el campamento de los filisteos, tomaron el agua y trajeron a David. Claro, David no quiso beber porque fue a costa de sangre de sus hombres y entonces derramó como libación para Dios. Entonces, es así como nosotros necesitamos estar atentos al suspiro de Dios. Entonces, estamos aquí como siervos y estamos listos para hacer lo que Dios quiere. El Hijo está siempre así, listo para oír el suspiro del Padre. Ahí el Hijo manda la palabra y el Espíritu ejecuta. Solo que ahora esa palabra tiene que pasar por la iglesia, tiene que pasar por el hombre. Y el hombre tiene que creer como que eso es la palabra de Dios, como sucedió con los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:13. Ahí, la palabra que la iglesia cree, entonces esa palabra opera eficazmente en aquel que cree. Entonces nosotros, yo dije en Cesarea de Filipo, por primera vez yo dije que nosotros no participamos de la voluntad del Padre, no participamos de la ejecución del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ejecutar con el Espíritu, la fuerza del Espíritu. Entonces, nosotros estamos en Cristo, nosotros participamos del Hijo. Entonces, cuando el Hijo oye el suspiro del Padre y quiere proyectar y quiere hacer, entonces Él pasa a hablar con nosotros. Y entonces nosotros como iglesia, nosotros nos sintonizamos con el Hijo, con el proyecto del Hijo, con lo que Él arquitectó, con su arquitectura. Entonces, así nosotros cooperamos. Porque ejecutar no tenemos el poder para ejecutar como el Espíritu tiene. Entonces, es importante que nosotros como hijos o en el Hijo tengamos esa sensibilidad de oír el susurro del Padre. Cuando el Padre respira algo, anhela algo, nosotros tenemos que percibir y tener sensibilidad. No aquel hijo que nunca entiende lo que el Padre quiere, sino ser aquel hijo que tiene sensibilidad, que conoce el corazón del Padre, así la obra de Dios va a ser ejecutada. Yo creo que este fin de semana nosotros aprendemos a ser más sensibles a la obra del Espíritu. ¿Quieren comentar algo ustedes? Pode. Pode ir, se quiser. O Andrezinho também pode falar, Andrezinho. Tava lá também. Não, porque de fato. Andrés también puede hablar. De hecho, sentimos eso, especialmente esta cuestión de no es, recordando que no es para hacer las cosas por la carne. Mejor asegurar a alguien que estar puro empujándolo. Depender de la palabra y depender del Espíritu. Usted no va a hacer cualquier cosa. Usted va a hacer de acuerdo a la dirección del deseo del Padre. Esa palabra pasa a través de nosotros.
para poder escucharla. Mas esta palabra no puede quedar parada. Necesita pasar a través de nosotros. Cuando nosotros creemos, entonces esta palabra se ejecuta. Él preguntaba a las personas, ¿usted cree? Nuestra fe y nuestra condición de fe no es simplemente nuestra capacidad. Ahora tenemos la dirección. Tenemos el direccionamiento a través del hermano. Si no, nosotros lo que hacemos es parar y trabajamos la obra del Señor. Los que no leen la palabra, la inversión, pueden leer cualquier palabra. Ahí está todo lo que el hermano acabó de explicar. Dios, el Hijo. De cualquier manera, vamos a hacer la lectura del alimento diario como un ritual. No, necesitamos oír esta palabra. Despertar con esta palabra. Preguntarle, Señor, ¿qué es lo que usted quiere con esta palabra? Mi vida y mi cotidiano hoy, mi vida, es hacer su voluntad. Yo quiero. Somos un pequeño grupo preocupado por hacer la voluntad de Dios. No tomamos la palabra de cualquier manera para oír y sentir el sentimiento a través de esta palabra. Cuando empezamos con esta inmersión de despertar con Dios, preguntándole, Señor, ¿qué es lo que usted quiere hablar conmigo? ¿En qué me quiere usar a través de esta palabra? ¿A qué persona quiere usted que le hable a través de esta palabra? No esta palabra para tener la manera de conocimiento. No solamente para una lectura cotidiana. Es para oír la voluntad de Dios. Para esperar que el Hijo haga a través de las circunstancias. Es algo que va más allá, es algo grande. Tenemos una responsabilidad de buscar y leer esta palabra. Yo creo que el hermano Pedro dio una libertad para nosotros a través de esta palabra. Estar dentro de la presencia de Dios, escuchar el susurro de Dios, el buen placer de Dios. En la inmersión tenemos un nivel mayor de comunión con el Señor. No, ahí no estamos fuera de la fase, de la frecuencia. Ese suspiro de Dios nos da fuerza para escuchar su palabra. Ya ahí somos proactivos. Ya nos organizamos para la conferencia de tropas y capitanes. Ya el hermano Pedro tuvo comunión con las hermanas que están listas para la comunión. Para mirar todo este contenido de comunión que ellas tienen. Las experiencias reales que están pasando. Sobre la inmersión, sobre buscar los cepistas, preparar más colportores, usar más TCI, todo lo que está aconteciendo en todos los lugares, porque juntos oímos el susurro del Señor, no tomando esto como superficial. Esta palabra que viene de la boca de Dios es de todos los hermanos de la iglesia para buscar la voluntad de Dios. Un ejemplo de ser proactivo y oír el susurro de Dios. Hablamos mucho sobre la necesidad de tener más CPVistas porque necesitamos de muchos colportores. Y Ildeo mandó una foto de su hermano de él muy proactivo que puso un cartel en su pecho y dice, ¿usted quiere ser misionero? Y salió a contactar a las personas y orar por las personas.
Y el resultado, no necesitamos esperar de manera convencional. El Espíritu nos va a llevar a hacer cosas fuera de la lógica. Así como siempre di ejemplo del hermano Fabiano, que tiene un equipo de colportores. Toda vez que yo hablo, él está buscando siempre el susurro del Padre entre líneas, en la palabra profética. Entonces, él ayudó mucho a las iglesias y levanta iglesias en lugares donde no hay. Entonces, eso es muy buen ejemplo. Yo creo que de aquí en adelante muchas más cosas van a suceder. Y no podría dejar porque en Cesarea de Filipos se hizo fue una demostración de lo que está en Filipenses 2, del 1 al 4, donde ya desde el mensaje de la semana pasada, el mensaje 13, mensaje 14, nosotros hablamos más claramente, aunque ya vengo hablando sobre eso, cómo se produce el rayo láser. Entonces, aprovechar para hacer una corrección. Muchas personas usan cámara de energización, cámara de resonancia, y no cámara. Yo quiero dejar claro de una vez por todas que la cámara es un aparato óptico que es usado solamente para las máquinas fotográficas o de video. Es un aparato óptico, audiovisual, pero cámara se refiere a un espacio cerrado, un compartimiento. Claro que nosotros podemos hablar cámara de senadores, cámara de diputados. Esto es desde el lado de la legislación. Pero la cámara en sí es un espacio cerrado, un compartimiento dentro del cual suceden cosas. Es exactamente a eso nos queremos referir. No es cámara, es cámara. Es cámara de energización y cámara de resonancia. Entonces yo ya expliqué que allí donde el material es colocado, puede ser sólido, líquido o gaseoso, ese material tipifica a nosotros, yo y usted, dentro de esa cámara. Nosotros somos altamente energizados, porque si no habría una energización elevada, no sucedería nada de lo que vamos a hablar sobre el rayo láser. Primeramente, esa cámara tiene que ser la vida de la iglesia y tiene que tener una energización elevadísima. Y gracias a Dios, a partir de la palabra que nos vino en 2020, en Salmo 110, versículo 3, comenzaron a suceder cosas con los adolescentes en 2021, 2022, y hoy eso es una realidad. Tenemos muchas casas de adolescentes y nuestros adolescentes ya cambiaron el perfil de las reuniones en la iglesia, de nuestra conferencia. En todos nuestros eventos y actividades, ellos participan. ¿Por qué? ¿Cómo que participan? Principalmente como esa alta energización que Dios dio a ellos. Ellos primeramente son energizados y por su simplicidad, por causa de su espíritu, ellos no tienen un espíritu arrogante, no tienen un espíritu lleno, sino que tienen un espíritu pobre y abatido, de quien se considera que es nada, pero que ama la palabra del Señor, tiene amor reverente a la palabra del Señor, y eso hizo con que ellos fuesen usados por Dios para energizar a los demás. Entonces, nosotros somos energizados con esa energía de los adolescentes y también nosotros podemos participar de esa energización. Nos quedamos de lado. No son solamente los energizados los adolescentes, sino que todos nosotros también fuimos
estimulados y colocados dentro de esta cámara. Entonces, cuando hay esta alta energía, los átomos y sus electrones saltan de órbita para una órbita de energía mayor y después vuelven a la órbita original porque tienden a estabilizarse, es más estable. Entonces, cuando es energizado, se saltan a órbita superior, después regresan y así cada átomo emite un fotón, porque sobra energía y entonces emite un fotón. Ese fotón emitido a través de la estimulación externa de fotones, ese estímulo a los fotones externos, para mí es el propio espíritu a través de la palabra que nos estimula, que nosotros escuchamos, y termina ese electrón que es emitido a través del material, sigue al fotón que fue estimulado en el mismo longitud de onda, mismo color, misma fase, mismo ciclo, y también es altamente concentrado. Los rayos pueden ser concentrados. Entonces usted me preguntará, ¿cómo se hace eso? Justamente dentro de esa cámara de energización y de resonancia. ¿Por qué resonancia? Porque dentro de esa cámara, mientras uno no está dentro de la frecuencia del otro, no están en la misma fase, esa cámara nos va ajustando. Esa cámara posee dos espejos en las extremidades, uno de cada lado, y eso cada vez que es reflejado, está alineando y coloca en fase, y eso hace con que cada vez más nosotros seamos alineados, tengamos la misma frecuencia, y no solo la misma frecuencia, sino también la misma fase. Eso es importante, porque la misma fase uno amplifica al otro, y también nosotros nos tornamos altamente concentrados, altamente direccionables, porque ahí, no sé si ustedes saben, que la concentración puede ser tanta que puede alcanzar una temperatura muy superior al calor del sol. Entonces, ese es el rayo láser. Bueno, entonces, ¿qué nosotros vimos en Cesarea de Filipo? Que es el resultado de ese trabajar del Señor, de la palabra del Señor, de la energización del Señor y constante alineamiento, constante resonancia que Él está promoviendo entre nosotros, y llegó a lo que Filipenses 2.1 dice. Filipenses 2.1 que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, acá vemos todo el estímulo que Dios quiere dar a través de la palabra. El versículo 1 es el estímulo. El versículo 2 sería el resultado. Completad mi gozo. Es el resultado. Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Eso sería la misma frecuencia. Teniendo el mismo amor, que es la misma fase, y ser unánimes. Eso es totalmente direccionado y sintiendo una misma cosa, que es hacer la voluntad del Padre. Entonces vimos eso en Cesarea de Filipo. Ahí, ¿por qué el versículo 3 y 4 también? En el mensaje de Gálatas 6, nosotros tuvimos que ver que si paramos ahí es todo maravilloso, pero aún tenemos que ver que aún nosotros tenemos muchos ajustes que hacer. Aún no llegamos a la perfección. ¿Por qué? Porque el Señor no volvió. Entonces, aún si nosotros nos descuidamos, viviremos en la carne. Aún podemos tener desajuste entre nosotros. Por eso dice Pablo, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Saben, en la iglesia lo peor que hay es ser rivales unos con otros y rivalizar un servicio con otro. El servicio que yo sirvo tiene que ser el mejor. Y entonces yo voy a denigrar y rebajar el servicio del otro hermano que es mi rival. Eso no existe. No haga nada por contienda o por vanagloria. Buscar gloria para sí mismo, antes bien con humildad
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo hace ajuste, que es la cámara de resonancia que hace ese ajuste. Y estamos poniendo siempre a las personas en la misma fase e intensificándonos. Entonces voy a usar solamente en Gálatas, capítulo 6, apenas que comenzamos, dice así: si alguno, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren qué cosa. Por un lado, estamos en un nivel maravilloso como nunca antes alcanzamos en la vida de iglesia. Cesarea de Filipo fue la prueba de eso. Llegamos a un nivel muy bueno de unanimidad, en el mismo pensamiento, estamos realmente en la misma frecuencia, pero aún tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque aún no somos perfectos, aún podemos caer y vivir en la carne. Entonces, yo quiero aprovechar, André, a decir algo. Que usted sabe, una partícula de suciedad, de polvo, puede dispersar la luz del rayo láser. Una partícula de polvo puede hacer que la luz concentrada en una luz difusa. Entonces, el Señor quiere eliminar todos estos polvos, todas estas suciedades que pueden sacar nuestra energía, sacar nuestra fuerza, para que la voluntad de Dios no sea hecha. Por eso es bueno que cuidemos, por un lado, para no tener estas interferencias en nuestro hombre, en nuestra carne de hombre natural. Cualquier polvo, cualquier suciedad va a estorbar la utilidad del rayo láser. Ahora ustedes compartan. Oh, wow. Es algo maravilloso, esa cuestión de los adolescentes. Esto me impactó mucho, que los adolescentes podían ser como garabatos, que podían hacer como ellos pueden pegar fuego, agarrar fuego y nunca apagarse más, y ayudar así a los intendentes, esos adolescentes que están energizados con este fotón que sube y viene y estimula a los demás, está haciendo con que los demás estos palos agarren fuego. Muchas veces la gente piensa que cuando uno une dos cosas, ellas se ven, el volumen es menor. Cuando la onda se une con la otra, entonces se amplifica. Cuando nosotros estamos en la misma frecuencia, en la misma fase, estamos unidos. Antes de anular uno a otro, amplificamos, aumentamos. Es una revelación. Una no puede anular la otra. Todos en una misma frecuencia, en una misma fase, más bien se suman y amplifican la onda. Esa revelación para mí es nueva. Que un polvo puede impedir el avance del Señor. Una partícula de polvo. Cuando yo comienzo a decir y a pensar que yo tengo que hacer las cosas de mi manera, gracias al Señor que ahora nosotros estamos muy alineados. Hay que tener cuidado. Es estando cerca. Mi experiencia, lo que cambió para mí es estar de cerca. Mientras más cerca estoy, más alineado estoy y menos polvo voy a tener. Son partículas de polvo. No lo percibimos, más cuando estamos cerca lo podemos ver, más cuando estamos lejos
no la podemos percibir y ahí nos podemos contaminar. Para mí el secreto es estar cerca, de cerca. Lo que mudó mi vida fue estar cerca de la palabra, estar sirviendo. Cuando más usted sirve, más cerca usted está, menos susceptible va a ser usted a estas partículas de polvo. Esto amplifica la juntura de unos con otros. Los adolescentes son los que energizan hoy la vida de la iglesia. Esto lo habló el hermano Pedro en el mensaje. Ahora nuestras reuniones son transformadas. Eso cambia la vida de las personas. Es increíble. De las reuniones, yo tengo muchos testimonios. Todo el formato cambió. Ahí quietos, tranquilos. No, ahora las reuniones son vivas, con mucha energía. Sentimos algo diferente. Aquella liturgia. Ahora la reunión es del bien y ve. Son de 15 a 20 minutos en las casas de las personas. Entra el rayo láser y entra en la vida de las personas con poder. Y comienzan los milagros. Milagros en lugares de San Pablo, en casas. ¿Por qué? Nosotros salimos fuera de la tradición. Ahora tenemos energía haciendo sencillamente con esta palabra, esta energía está contagiando a todo el mundo. Estamos viendo cómo están energizados. Ahora este nuevo sentimiento de buscar los cepistas. Vamos a usar ahora el rayo láser para cumplir la palabra de Dios. Esto es muy sensacional. Esto es algo que transmite alegría, nos da unanimidad en medio de nosotros. Ser uno de alma, eso da alegría. Esto es obra de Dios. Amén. Entonces, capítulo 6 de Gálatas, esa alerta que el Señor nos está dando. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí en verdad es exactamente el papel de la cámara de resonancia y la cámara de energización. Aquí el Señor nos hace ajuste. Si yo aún no estoy en fase, si yo no estoy en la misma frecuencia, justamente para eso sirve la cámara de resonancia, para colocarnos todo en la misma resonancia. ¿Qué es? Es todo en la misma fase. Aquí yo creo que es muy interesante este término, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales. Hermanos, nosotros tenemos mucha tendencia en el hombre natural. Yo, por ejemplo, me voy a exponer, cuando yo era más joven, yo me consideraba muy justo y buscaba practicar la justicia en todo, ser muy justo. No llevar ni siquiera un lápiz, una virome para la casa. Quería ser muy justo porque yo percibí que personas muy justas como yo era, terminan midiendo mucho a los otros con mi regla de justicia. Y yo termino juzgando a muchas personas. Y si yo fuera una persona extremadamente moral, yo voy a juzgar a las personas con mi moralidad. Entonces existe un riesgo. Cada uno tiene un patrón diferente, un patrón moral diferente, un patrón de justicia diferente. Porque la justicia humana es falla, tiene muchas fallas, no es perfecta como la justicia de Dios.
Entonces, no podemos medir a las personas con nuestra regla, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar las cosas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia, no juzgar con nuestro concepto moral, con nuestro concepto de justicia o lo que nosotros consideramos que es correcto o no, porque eso es continuar andando en el árbol del conocimiento del bien y del mal. No estamos andando más según el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es el otro lugar para andar? Es en el espíritu. Tenemos que aprender a ser espirituales. Por eso yo dije que esta cuestión de juzgar a los otros, hasta Pablo cayó en eso. Pablo en 1 Corintios, cuando él juzgó a aquel que realmente cometió un pecado gravísimo, él estaba tan indignado que lo entregó a Satanás. Entregó a la persona a Satanás y que fuese salvo su espíritu en el día del Señor. Entonces él fue muy fuerte, pero en 2 Corintios él volvió al espíritu y trató la cosa de una manera más espiritual. Entonces eso muestra, hermanos, que en esta cámara de resonancia los ajustes que son hechos no son de acuerdo con la moralidad del líder, no es de acuerdo con la justicia del que está al frente, sino de acuerdo con el Espíritu. Por eso les dije a los hermanos que Dios es el único que puede tratar con el hombre sin cometer ninguna falta en su justicia, pero también consigue aplicar su amor. Por eso yo hablé sobre la geometría espacial, usando siempre la analogía material. Nunca es tan perfecta, pero da para entender. El plano, la justicia de Dios es como si fuera un plano en el espacio, donde todas las ecuaciones están en este plano y en otro plano, en un paralelo, es el plano del amor de Dios. Entonces, el único lugar que usted atiende los requisitos o las exigencias de la justicia de Dios y al mismo tiempo del amor de Dios es la intersección de dos planos, que es el lugar común, donde los dos planos, la justicia y el amor de Dios, que es una recta, usted tiene que andar encima de esa recta, andar como si fuera sobre el filo de una espada. Tiene que andar encima, porque si va para un lado, cae en la justicia. Si cae otro lado, va para el lado del amor. Entonces, gracias al Señor, en la iglesia, cada vez más en esta cámara de resonancia, nosotros estamos siendo ajustados no por el padrón humano de un líder, sino de acuerdo con el padrón de Dios. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Y aquí dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A mí no me dio tiempo de leer, pero en Juan 15, Cristo dio su ley. Juan 15. Aquí fala. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. Entonces, el amor de Cristo no es una regla, no es un precepto. Es el amor, llamarnos unos a otros. Usted solo puede llevar la carga uno de los otros cuando tenemos este verdadero amor. Gracias a Dios que en esa cámara de resonancia produce amor, porque somos estimulados por la vida de Dios, estimulados por la palabra inculcada en nosotros. En esa palabra está la vida y la naturaleza de Dios, que es el amor. Entonces, eso sucede con nosotros. Y siguiendo un poquito más, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Mejor no juzgarse más allá de lo que uno es. Así que cada uno someta su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Yo coloco esto en el próximo tópico, que es lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Qué significa? Que cada uno tendrá que hacer su trabajo, cada uno lleve su carga. ¿Cuál es el trabajo de cada uno? Es sembrar para sí. Cada uno si siembra en el Espíritu para sí, sembrará, cosechará vida eterna. Pero si siembra para la carne, va a cosechar corrupción. ¿Qué significa? Corrupción. Corrupción es temporario, corrupción termina, pero la vida eterna no termina. Entonces, si usted siembra para su carne, usted va a cosechar cosas temporales y luego desaparecen. Aunque usted haya sido un hombre famoso, un gran influencer, pero cuando usted muere nadie más se acuerda de usted. ¿Por qué? Porque son cosas corruptibles. Pero si usted siembra para el Espíritu, usted va a cosechar vida eterna y eso permanece eternamente. Por eso que yo dije, 1 Corintios 15, cómo es importante que percibamos que todo lo que estamos haciendo acá en la tierra, estamos sembrando en cuanto mi cuerpo está vivo. Si mi cuerpo termina un día, terminó mi oportunidad de sembrar. Entonces, en cuanto estoy vivo, yo tengo que aprovechar las oportunidades, todas las oportunidades para sembrar. Por eso, vamos a atender el susurro de Dios, el anhelo de Dios, vamos a aplicar la palabra. Vamos a trabajar para traer más CPVistas, colportores, para llevar la obra de Dios hacia adelante, ganar más personas, buscar a los buscadores, así como Abraham. Estamos sembrando, red de cuidados, ven y ve, misión familia. Vamos a cuidar de más personas. Todo eso es sembrar para vida eterna. Y eso va a definir en la resurrección quién seremos. Entonces, en la resurrección va a ser, yo no sabía, yo quedé en un nivel bajo. Hermano, es bueno sembrar. En cuanto más sembramos aquí, más nosotros subiremos de nivel en la resurrección. Eso es algo que realmente no vale la pena de perder tiempo viviendo para nosotros mismos. Vamos a sembrar para vida eterna. Y toda comparación produce competición. Cuando usted comienza a comparar, cuando usted mide con su regla, eso es contrario. Ahí viene la competencia, lo que son las partículas de polvo. Yo soy mejor. ¿Y por qué esto? Toda comparación produce competición. Ahí hay competencia interna. Yo no quiero hablar. Esto es son partículas de polvo. También lo que usted habló, que lleváramos la carga de nosotros. Entonces esa carga viene a ser más liviana. Yo necesito llevar mi carga. Y aprovechar el momento que es hoy para producir las obras del Espíritu, que en realidad es el amor. El fruto principal es el amor. Quien vive en el Espíritu produce algún fruto. El vivir en la carne no produce nada. Mas si usted vive en el Espíritu, usted produce el fruto del amor. Ahí hay un nivel, en un nivel con los hermanos. Es muy precioso. Amén. Hay que tener cuidado para no producir esta. A mí me gustó mucho esta siembra. La iglesia es resurrección nuestra.
Yo no tengo tiempo para hacer churrasco. No. Yo veo esto como una obra para sembrar. Tenemos que dedicar nuestro tiempo para el Señor, para sembrar. Las hermanas yendo para el CP. Vamos para Cesárea de Filipo, vamos para el CP. Este fin de semana va a tener una fiesta de amor. Vamos para allá, para que estemos juntos con todos los hermanos. El GFM. La vida de la iglesia es algo eterno. Dios nos está dando todas las herramientas para nosotros. Hoy todos estamos recibiendo esta palabra. Aquel día va a llegar. ¿Por qué fue que yo no sembré? Hoy necesitamos sembrar para que quede para la eternidad. Hoy es el momento. Hubieron muchas preguntas en Cesarea para el hermano Pedro. ¿Cómo debemos invertir nuestro tiempo? Con mucho amor para los hermanos. Es algo muy práctico para los servicios. No es algo que podamos hacer por la lógica. Es por el amor. Es el que nos hace hacer la voluntad de Dios. Amén. Y seguir al Señor también es un misterio. Andrés sabe de eso. Ustedes no tenían tiempo para nada. No tenían cómo dar más tiempo para servir al Señor, servir a la iglesia. No tenía más tiempo. Pero es impresionante cuando usted comienza. Por eso marcó a Emerson. Cuando usted comienza a estar cerca de la palabra y a acompañar bien de cerca, pero de cerca mismo la palabra, usted comienza a ver cómo el Señor abre un tiempo, abre un espacio. Tal vez ustedes piensen, pero no es posible, yo creo que mi jefe me va a echar. Yo no estoy dando 100% de mi tiempo en el trabajo, pero no, por el contrario, Señor bendice, Señor bendice. Entonces, algo milagroso. Yo voy a usar eso para hablar sobre Mateo 11, es la misma cosa. Yo ya tengo tantos problemas para cuidar. Yo no voy a poder cuidar los problemas de los demás. Ya estoy estresado, vivo sin tiempo, red de cuidado, misión familia, oír problemas de los demás, pero gracias al Señor, el Señor nos dio un principio. Aquí Jesús dice, Mateo 11:25, 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es interesante, Él está ofreciendo su yugo, más trabajo para nosotros, y justamente nosotros que estamos cansados y sobrecargados. Y nos promete que vamos a encontrar descanso. Y después porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es interesante que cuando usted queda en su propio universo lleno de problemas, usted parece que no ve el fin de sus problemas. Usted no ve el fin de eso. Usted entonces termina como un tornillo, atornillado. Pero cuando cuida de las personas, de las cosas del Señor, y toma el yugo del Señor y carga a un cansado, a un sobrecargado, parece que porque Él dice, yo os los aliviaré y ligera mi carga. Y el Señor nos va a hacer descansar. Yo os haré descansar. Eso es un misterio. Entonces, cuanto más yo ya no puedo más con mis problemas, pero si yo cuido de las personas como el Señor quiere, parece que mis problemas se van. Yo vivo una vida más alegre, mucho más aliviado. Realmente eso es un misterio que sucede en nosotros. Y para terminar, yo quería solamente leer aquí Gálatas 6. Aquí, él dice así,
Mas para autenticar essa carta que é minha, eu vou escrever Versículo com o meu próprio 11. punho, Mirad letras con grandes. Eu cuán tenho grandes dificuldade letras os visual, escribo de mi né? propia mano. Então, aí, versículo Pablo le estaba 11, diciendo eu vou que hoje quien até escribió esta carta, abrir que já alguien escribió para revelar alguma mí, coisa. y yo le estoy Quando nós dictando. querem ostentar Pero esse para mistério, autenticar la esse carta, yo voy a escribir constrange con mi a propia mano, en circuncidades letras grandes, somente para não porque serem tengo perseguidos por dificultades causa da fé de visuales. Cristo. Vocês El versículo acreditam que esse 12, versículo voy é a a abrir aquí, chave para entender voy a a revelar mudança algo. da fase da igreja em Todos Jerusalém? los que quieren agradar en la Esse carne, foi o motivo, estos os obligan André, a que os circuncidéis hoje alguns me solamente para perguntavam, no porque padecer já persecución a causa de na la cruz mensagem de 15. Cristo. Esse Crean versículo que lá em São Paulo, crean que mensagem este 16. versículo Então, mensagem es para 16 entender termina uma etapa la para clave para entender alimento el diário, cambio que de 4 em hubo en la 4. iglesia en Jerusalén. Mas Este fue el esse motivo. versículo 12 Hoy me e preguntaron, também o capítulo 5, versículo porque ya 11, estoy en el mensaje Paulo 15. diz assim, eu, porém, Este fin de irmãos, semana el que mensaje, ainda prego a circuncisão, mensaje porque por 16 mim va a sendo terminar perseguido, una etapa lucro para el está alimento e diario satisfeito o escândalo de Deus. Então, de 4 en esses dois 4. Pero este versículos me versículo 12 animaram a entrar y em pouco mais capítulo 5, detalhes versículo sobre 11 dice, y yo, o que hermanos, aconteceu com a igreja si aún em predico la Jerusalém, que circuncisión, ¿por também qué padezco e persecución acabou caindo todavía? na En liderança tal de caso, Tiago, em que se ha dezenas de quitado el milhares tropiezo de la de cruz. judeus Estos crentes, dos todos versículos são, me eram guardiões animaron da lei. O que a aconteceu, entrar irmãos? en más detalles Isso significa que a sobre segunda fase, qué a obra de sucedió Deus con la parou, iglesia nem en conseguiu Jerusalén, mais ser que iba levada tan adiante, bien porque é obra y humana, totalmente terminó uma obra humana. cayendo en Mas a el primeira liderazgo fase, de totalmente uma obra do Jacobo, donde Espírito. decenas de Então, millares de judíos eu que fiz questão creyeron terminaron de siendo celosos por la parar. ley. Eu quero escrever um ¿Eso pouquinho qué mais, significa? Que la né? segunda etapa, la Ainda obra de dentro do Dios contexto paró. de Gálatas, por causa No desses dois pudo ser versículos. llevada más Então, adelante se porque era você está una vendo, eu vou obra continuar, humana. não vou parar Pero no la 16, primera vou etapa era continuar totalmente depois una que obra nós del entraremos Espíritu. em Entonces, Gênesis, tá? yo quise hablar Vai, André, você está doido para y falar? quiero Fala um pouquinho. escribir un poco más. É bom quando tem Dentro del dois contexto escritores de que participam Gálatas, bastante, né? yo quiero hablar más sobre Irmão esto. Pedro, o Solo negócio quiero decirle pelo menos que essa parte voy a final da continuar mensagem, hablando do y semear, después né? recién vamos a entrar en Tem Génesis. tudo a ver com essa última parte, porque Hable, a André, usted que está defesa loco para do hablar ahí. espiritual. Nunca vamos saber como julgar uma situação. Es bueno cuando tenemos dos espiritual. interlocutores que participan bastante. E nesse ponto, cada de nós, Por lo menos en la parte final del mensaje, de sembrar, tem que cumprir o nosso chamado. A gente tem a nossa tarefa, tiene né? que Cada ver, de nós mucho que ver con coopera esta última parte, para a edificação da igreja. A gente quer la trazer o parte seu que de es volta, espiritual. mas não tem que ficar se comparando. Nunca vamos a saber cómo Realmente jugar tem que una situación de una persona y en ese punto cada uno de nosotros tiene un llamamiento delante del Señor, que tenemos que cumplir nuestro llamado. Tenemos nuestra tarea, cada uno de nosotros tenemos que cooperar para traer al Señor de vuelta. Tenemos que cumplir cada uno de nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos dio para nosotros. La iglesia es traer al Señor de vuelta. Es como el hombre va a sembrar, a donde la gente va a sembrar para el espíritu donde vamos a recoger para vida eterna. Entonces, es un estado de búsqueda que nos permite llegar hasta el Señor. Mas después existen otros niveles en el cual tenemos que continuar sembrando. No podemos parar de sembrar, como el hermano dijo. Hay mucha gente para llevarlos al CP, para aprovechar este momento. Es una cuestión individual, una postura de cada uno de nosotros, una actitud. No están mirando lo que los otros están haciendo. Nuestro servicio es muy importante para traer al Señor de vuelta. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestro trabajo, sembrar a través del Espíritu. Y cuando el hermano Pedro habla de esta cuestión, ellos no querían ser perseguidos. La voluntad de no ser perseguidos pasó la obra de Dios.
Ellos lo que hicieron fue acomodarse en un ambiente que no era un ambiente del espíritu, sino un ambiente de ética, de justicia. Y ahí quedaron, mordiéndose y criticándose, destruyéndose mutuamente. No es un ambiente de Dios, no es el que Dios está dando para nosotros. Aún cuando usted va a gastar más tiempo para recibir más que esto, entre nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos dio para nosotros hoy, oyendo su palabra para continuar colocando nuestra vida para traer al Señor de vuelta. Emerson tiene una palabra que hablar. Douglas acabó de llegar del sur y nuestro sentimiento principal es dedicar nuestro amor y reverencia para la obra. Esta cuestión del rayo láser es todo el mundo feliz junto. Nadie quiere salir de esta onda. Yo tengo un super láser en mi casa. Aunque sea un polvo muy micro que sea, él dispersa todo el rayo. Aún no somos realmente totalmente espirituales. Esperamos no caer en ninguna falta, en ninguna situación y traer todo esto a la vida de la iglesia. Nuestro ambiente en la vida de la iglesia, un ambiente espiritual, es otra esfera, otra dimensión. Porque si nosotros intentamos ser correctos, ciertamente seremos injustos. Si somos muy flexibles de más, bueno, nos salimos de esta línea, del amor y de la justicia, de esa recta. Y por último, hermano Pedro, precisamos andar en el espíritu, en peripateo, buscando todo el tiempo la palabra, y sumergiéndonos siempre en la palabra. Andando en estoiqueo, para que no seamos aquellos que juzgan unos a los otros, para aprovechar esta última fase de la iglesia, que es la fase final. Muy bien. Muy bien, muy bueno. Amén. ¿Quieren decir algo más? Solo quería hablar. De hecho, yo quedo muy impresionado. No hay explicación. Yo miro mi agenda. Voy a ir a Dallas a una conferencia. Yo iba a quedar por fuera. Algo va a pasar. Yo voy a participar. Y estamos a un horario de 2 horas de diferencia. Mas yo quiero participar. Y mi evento terminó antes. El Señor crea tiempo para que nosotros participemos. No dejé de participar en la conferencia. No dejo de hacer mi trabajo. Más el Señor va acomodando el tiempo. Nosotros, como la viente de David, si nos disponemos a seguir de cerca, el Señor va a hacer milagros. Así como cuando el hermano Pedro me llamó, yo estaba viajando inclusive, solo para dar testimonio de que es un paso de fe, de que cuando el Señor está llamando y nos aproximamos, el Señor saca tiempo. Esto no tiene explicación. Amén. Muy bueno, muy bueno. Realmente seguir de cerca la palabra nos guarda y da poder a nuestras vidas. El Señor venía hablando, el hermano Pedro venía hablando de seguir de cerca. Esto nos ha traído bendiciones a nosotros, principalmente a nosotros los hombres que tenemos muchas partículas de polvo pueden invadir y caer y nos remover más juntos. Ese andar peripateo juntos con ese ejército
de hermanos practicando la palabra, siguiendo de cerca, más juntos, más el Señor nos usa a través de nuestro trabajo. Más cuanto más estamos de cerca, el Señor nos ha dado ese poder de bendecirnos mucho. También, mucho nos ha bendecido el Señor, mucho más allá de lo que nosotros creemos, porque el Señor puede hacer mucho más. Si ustedes en esta etapa de estos tres hermanos que están en la etapa de valientes de David, son hombres muy ocupados en sus responsabilidades seculares y pueden acompañar de cerca hoy, y por hacerlo eso, el Señor les abrió camino y hoy están sembrando para vida eterna. Entonces usted que está acompañándonos y que tiene un tiempo escaso, que el mundo lo absorbe, su empresa, su negocio lo ocupa mucho, dé un paso de fe y acompañe de cerca la palabra. No pido mucha cosa, apenas acompañe de cerca la palabra, si es posible, hasta presencialmente. Y usted va a ver cómo el Señor va a abrir todas las puertas para que su vida cambie. Y usted va a estar sembrando para aquello que realmente tiene valor eterno. Andrés, entonces, ¿quién va a orar por nosotros para terminar entonces? Emerson está más lejos. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, muchas gracias. Que de hecho no tenemos capacidad en nosotros. Debemos seguir su palabra, que es la que hace la obra. Muchas gracias. Nosotros queremos continuar siguiendo, ser energizados en esta cámara que nos energiza. Señor Jesús, continúa ministrándote, cuidando de nosotros, bendiciéndonos. Oh Señor Jesús, no nos deje caer en estas polveras, que podamos continuar sirviendo, que seamos como el rayo láser para traer al Señor de vuelta. Amén.